de x a la cuarta dividido por x a la cuarta más 3y a la cuarta. Vamos a resolver ese ejercicio. Me voy a salir de acá y lo voy a copiar en donde lo vamos a desarrollar. Entonces, vamos a calcular el límite. No, determinar el límite. Determinar el siguiente límite. De hecho es calcular, no determinar, es calcular. Calcular el siguiente límite. Y el límite es el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x a la cuarta dividido por x a la cuarta más 3y a la cuarta. Queremos resolver, queremos determinar si es que existe o no existe ese límite. Ya, entonces, me imagino que ustedes han trabajado en clase este tema y para probar un límite, nosotros tenemos que probar por trayectorias o tomar distintos caminos que pasen por el punto 0, 0 y ver qué valor nos va entregando ese límite. Entonces, voy a parar el video donde aparezco yo y vamos a trabajar. A ver, primero que nada, estamos calculando un límite en el 0, 0. En el 0, 0. Y entonces nosotros, las trayectorias o caminos que vamos a usar para determinar este límite tienen que ser trayectorias que pasen efectivamente por el punto 0, 0, dado que el límite está tendiendo al 0, 0. Y entonces, caminos o trayectorias que pasen por ese punto, tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, la recta y igual 0. Esa es una recta que pasa por el 0, 0. También tenemos la recta x igual a 0, que también es una recta que pasa por el 0, 0. De hecho, tenemos todas las rectas posibles. Las rectas y igual a mx son rectas que pasan por el 0, 0. También tenemos todas las parábolas posibles, que son parábolas de la forma y igual a x cuadrado, que también son funciones que pasan por el 0, 0. Y en realidad como trayectoria pueden ustedes usar cualquier función que pase por ese punto. Y entonces, vamos a determinar el límite. Vamos a determinar el límite. El límite usando trayectorias. Y entonces vamos a partir por las más sencillas. Vamos a tomar la trayectoria y igual 0. Entonces, la primera trayectoria que vamos a usar va a ser la trayectoria igual 0. ¿Qué hacemos entonces? Si vamos a sustituir el i por 0 en cada una de las variables donde aparece i en la función, nos va a quedar un límite dependiendo solamente de la variable x. Entonces vamos a reescribir este límite como un límite que va a depender solamente de x, y el x está tendiendo ¿dónde? A 0. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x a la cuarta dividido por x a la cuarta. Dado que el i lo estamos sustituyendo por 0, eso se va a hacer 0. Y entonces, este límite, antes de evaluarlo, tenemos que simplificarlo al máximo. X a la cuarta partido por x a la cuarta, ¿cuánto es? 1. Eso es 1. Tenemos el límite de 1. Y el límite de una constante es una constante. Ahora, probemos con otra trayectoria. Con otra trayectoria. Otra trayectoria podría ser la recta x igual 0, si miran digamos, el plano cartesiano, esa es la recta x igual 0, y es una recta que pasa por el punto 0, 0, por lo tanto la podemos usar como un camino. Entonces tenemos x igual a 0, x igual a 0,
Y entonces, si sustituimos el x por 0, nos va a quedar solamente un límite dependiendo de y. ¿Y el y dónde está tendiendo originalmente? A 0. Por lo tanto, nos va a quedar un límite en la variable y está tendiendo a 0, y vamos a cambiar toda la x por 0. Nos va a quedar 0 dividido por 0 más 3y a la cuarta. Simplificamos esa expresión. 0 partido por cualquier valor es 0, y ahora el límite de una constante 0 es 0. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Tenemos que, por dos caminos distintos, el valor del límite es distinto. Por lo tanto, cuando pasa eso, quiere decir que el límite no existe, porque el valor del límite debe ser único, y aquí hay dos posibilidades. Entonces, el límite, podemos afirmar acá que el límite no existe, dado que por trayectorias distintas, o por caminos, trayectoria o camino es lo mismo, dado que por trayectorias distintas, el valor del límite es distinto o diferente, digamos. Ya, esa es la idea, entonces. Esa es la idea. Si nosotros evaluamos un límite por distintas trayectorias y por dos trayectorias distintas nos da distintos valores límite, entonces automáticamente podemos asumir que el límite no existe. No sé si quedan dudas o alguna pregunta o alguna observación del problema. Recuerden que pueden activar el audio y preguntar directamente o bien hacerlo por el chat. Bueno, supongo que no, entonces. Voy a continuar con el ejercicio. Ya, gracias Felipe. No, dice, todo bien. Vamos a buscar otro ejercicio, entonces. Podríamos hacer el ejercicio 13, que también el libro dice que es un ejercicio importante, que dice, el ejercicio 13 dice el límite, cuando el x, y tiende al 0, 0, de x por y dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya, y vamos a hacer ese ejercicio. Ya. Vamos a copiar. Queremos calcular el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de x por y dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya, entonces, nuestro límite está tendiendo, o lo tenemos que estudiar cuando el x, y tiende al 0, 0. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar solamente trayectorias, o digamos en este caso caminos o funciones, que pasen por el 0, 0. Y tenemos una infinidad nuevamente. ¿Cuáles son? Nombremos algunas. X igual 0, y igual 0, todas las rectas posibles, todas las parábolas posibles, y así podríamos estar enumerando un sinfín de caminos que pasen por el 0, 0. Pero generalmente uno utiliza estas para trabajar con los caminos iniciales. Ya, entonces, primera trayectoria. Usamos o determinaremos el límite, vamos a escribir eso, determinamos el límite, usando trayectoria. Y la primera trayectoria que vamos a usar la recta x igual a 0. Es decir, esa trayectoria. X igual a 0. Ya, entonces, si el x vale 0, nos va a quedar un límite dependiendo de qué variable. Nos va a quedar un límite dependiendo de la variable y. Y el y originalmente está tendiendo a 0.
Entonces nos va a quedar, si vamos a reemplazar el x por 0, nos va a quedar un límite solamente dependiendo de la variable y. Notar que arriba tenemos 0 por y, nos va a quedar un 0. 0 dividido por la raíz de 0 más y cuadrado, nos queda y cuadrado. Pero nosotros sabemos que 0 dividido por cualquier cosa es 0. Bueno, y el límite de 0 es 0. ¿Qué podemos concluir hasta ahí? Podemos decir, si el límite existe, su valor debiese ser 0. Ahora, vamos a probar otra trayectoria. 2. Vamos a probar con la trayectoria y igual 0. Si el y vale 0, nos va a quedar un límite dependiendo de qué variable. De la variable x. Por lo tanto, vamos a escribir esto como el límite cuando x tiende a 0 de. Si el y vale 0, lo vamos a sustituir acá. 0 por x me queda 0 arriba. Y si el y vale 0, miren el límite arriba, este límite. Y si estamos usando el camino igual 0, si el y vale 0, esto nos va a quedar 0. Entonces en realidad nos va a quedar la raíz de x al cuadrado. Bueno, 0 partido por cualquier cosa es 0, entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 0. Bueno, y el límite de la constante es la misma constante. Ya, entonces se está repitiendo el 0. Vamos a probar con los otros dos caminos que propusimos al lado derecho, que son estos. ¿Qué pasa si tomamos todas las rectas posibles? ¿El límite existirá? ¿Será 0? Veamos. Si el y lo sustituimos por mx, nos va a quedar un límite dependiendo de qué variable. Eduardo, ¿quieres decir algo? Sí, profe. Tengo una pequeña duda, o sea, ¿Cuál? no es más que nada como de procedimiento. ¿Ya? Resulta que, bueno, en este caso como el límite, igual ya si el tema que el 0 dividido en cualquier número obviamente da 0, pero al ser límite no se consideraría el tema de que podría ser una posible indeterminación, porque quedaría partido todo el 0 al reemplazar. No, porque se supone que un límite yo lo tengo que evaluar una vez que tengo, digamos, Fue simplificado, desarrollado, todo desarrollado, simplificado la claro. indeterminación. Ya, sí, sí, ya, ahí Entonces, me una vez respondió que el tiro. tenemos 0 partido por algo, primero lo desarrollamos, nos da 0, y una vez que digamos, simplificamos la expresión ahí recién evaluamos. Ok, ya, gracias. ¿Ya? Ya, ahora, si el i es igual a mx, nos va a quedar, vamos a cambiar las i por algo que depende de x, por lo tanto el límite va a quedar dependiendo de x y el x originalmente está tendiendo a 0. Por lo tanto, nos queda el límite cuando x tiende a 0 de. El límite original, si miran arriba, dice x por y, pero el y lo vamos a cambiar por mx, entonces nos va a quedar x por mx dividido por la raíz de x cuadrado más mx al cuadrado. Y entonces, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de mx al cuadrado dividido por la raíz de x al cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Si yo evalúo directamente ese límite ahí, si evalúo por 0, tengo 0 arriba por ese factor, y abajo tendría 0 más 0, 0, y la raíz de 0 es 0. Tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo tanto, vamos a tener que reescribir de una forma equivalente ese límite hasta que podamos evaluarlo sin ningún problema. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, arriba vamos a dejar el término tal cual está. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de mx cuadrado, y abajo vamos a factorizar por x cuadrado al interior de la raíz. Nos va a quedar x cuadrado factor de ¿quién? Estamos factorizando ahí, al interior de la raíz. X cuadrado factor de 1 más m cuadrado. 1 más m cuadrado. Pero hasta ahí no hemos simplificado nada, por lo tanto la indeterminación
sigue siendo 0 sobre 0. Entonces tenemos mx cuadrado dividido por ese x cuadrado que está al interior de la raíz, lo podemos extraer fuera de la raíz. ¿Cómo sale fuera de la raíz? Bueno, va a salir como valor absoluto de x. Recuerden que siempre que aplicamos la raíz a x al cuadrado, eso es valor absoluto de x. Entonces nos va a quedar valor absoluto de x por la raíz de 1 más m al cuadrado. Ahí. Y entonces la idea es que podamos simplificar este x de abajo. Pero ese x cuadrado vamos a tener que descomponerlo. ¿Y cómo lo descomponemos? No sabemos, lo único que sabemos del x es que el x está tendiendo a 0. Por lo tanto, el x puede ser positivo o el x puede ser negativo. Por lo tanto, para descomponer ese x cuadrado, lo vamos a descomponer en valor absoluto de x por valor absoluto de x. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de m por el valor absoluto de x por el valor absoluto de x partido por el valor absoluto de x por la raíz de 1 más m cuadrado. Simplificamos los valores absolutos y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de m por el valor absoluto de x dividido por la raíz de 1 más m al cuadrado. Y evaluamos. Como el x está tendiendo a 0, nos va a quedar arriba m por 0, pero eso es 0. Y abajo nos va a quedar el raíz de 1 más m cuadrado. Y sabemos que 0 partido de la raíz de 1 más m cuadrado, en ese caso va a ser 0. 0. ¿Ah? Ya, entonces ¿Listo? hemos probado 3 caminos y los 3 caminos están diciendo que el límite podría ser 0. Las 10. Vamos a probar ahora 1. con la expresión ax cuadrado, que es la otra expresión que propusimos inicialmente, esa, ax cuadrado, que eso está representando una infinidad de parábolas que pasan por el 0, 0. Y eso depende del valor de A. Ya, entonces, ¿puedo cambiar la hoja? Díganme ustedes. Si copiaron, para poder cambiar. Ya, vamos a cambiar entonces. Estábamos trabajando entonces con el límite. Estamos trabajando con el límite cuando el x, y tiende a 0, 0 de x por y dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y vamos a ocupar la trayectoria. Dijimos que habíamos propuesto y igual a x cuadrado, que eso está representando todas las parábolas posibles que pasan por el 0, 0. Entonces, si trabajamos con eso, tenemos que calcular el límite. ¿En qué variable va a quedar toda la función que está originalmente acá? Si el y lo vamos a cambiar por ax cuadrado, todo va a quedar dependiendo de la variable x. Por lo tanto, vamos a tener un límite en x. Y el x está tendiendo ¿a dónde? A 0. Entonces nos queda un límite cuando x tiende a 0. ¿De qué? De x por y, pero y es ax cuadrado. X por y, pero el y es ax cuadrado. Dividido por la raíz de x cuadrado más el valor de y al cuadrado. Pero y al cuadrado es eso. Por lo tanto nos va a quedar un ax cuadrado al cuadrado. Y tenemos entonces el límite cuando x tiende a 0 de ax al cubo dividido por la raíz de x al cuadrado más a cuadrado x a la cuarta. Nuevamente, si evaluamos el x por 0, nos va a quedar un 0 arriba, y un 0 abajo, forma indeterminada. Por lo tanto, vamos a desarrollar este límite. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de ax al cubo, y notar que al interior de la raíz vamos a factorizar por x al cuadrado. Y ese x al cuadrado va a salir automáticamente fuera de la raíz. Lo vamos a dejar al tiro como valor absoluto de x por la raíz de 1 más a cuadrado x cuadrado.
Y entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de a por x cuadrado por valor absoluto de x. Tenemos una descomposición del x al cubo en x al cuadrado por valor absoluto de x. ¿Y por qué de esa forma? Por insisto, porque el x está tendiendo a 0 y no sabemos si es positivo o es negativo. Por lo tanto, al separar ese valor absoluto de x al cubo, perdón, al separar ese x al cubo, ahí, lo podemos separar en valor absoluto de x al cuadrado por valor absoluto de x. Porque no sabemos su signo. Pero el x al cuadrado es positivo, por lo tanto se puede escribir como x al cuadrado por valor absoluto de x. Eso sería como la justificación de esa separación. Todo eso dividido por valor absoluto de x por la raíz de 1 más a cuadrado x cuadrado. Si evaluamos en 0, simplificamos primeramente, simplificamos eso con eso, y evaluamos en 0. Arriba nos queda a por 0, que es 0, y abajo nos está quedando 1 más 0. 1, la raíz de 1 es 1, nos está quedando 0 partido en 1, y eso es 0. Ya, entonces probamos varios caminos, probamos todas las rectas posibles, probamos con todas las parábolas posibles, con las rectas que pasan por el origen y que pasan por encima del eje, y nos dieron que los 4 resultados son 0. ¿Qué podemos concluir ahí entonces? Podemos decir lo siguiente. Si el límite existiese, su valor debería ser 0. No podemos concluir nada más. Lo único que sabemos es que si el límite existe, su valor debería ser 0. Ahora, ¿cómo comprobamos que efectivamente es 0? Bueno, eso lo podemos hacer por el teorema del encajonamiento, o bien por un teorema que es el acotado por 0 da 0. No sé cuál de ustedes esos ocupan en clase ustedes. Por acotación, dice Felipe. ¿Alguien más trabaja con acotación? Ya, Felipe dice que ocupa por acotación. Es que depende del profesor lo que ocupan. Quizás podríamos hacerlo de las dos formas posibles. Claro, el profe Armin ocupa acotación, los otros profes ocupan encajonamiento. Entonces lo vamos a hacer de las dos formas para que queden todos, digamos, para que todos puedan ver, digamos, los procedimientos que se utilizan para esto. Entonces, voy a cambiar de hoja y lo vamos a resolver en primer lugar por encajonamiento. Entonces, vamos a demostrar que el límite existe usando el teorema del encajonamiento. ¿Qué dice el teorema del encajonamiento? Dice que el límite cuando x, y tiende a un punto arbitrario, x sub 0, y sub 0, de una función existe, y su valor es L, siempre y cuando nosotros podamos tomar la función, restarle el posible valor del límite y mayorarlo por una función que es mayor que esa diferencia, tal que el límite de esa función que se encuentra tendiendo al mismo punto del límite de la función g de x, y es igual a 0. A ver, ¿qué es lo que dice esto? Lo que dice es que para demostrar que un límite existe y su valor es L, nosotros tenemos que demostrar lo siguiente. Tenemos que tomar la función del límite, restarle el posible valor del límite, y esa diferencia en valor absoluto, mayorarla por una función g, que dependa de x y de y.
Y si nosotros logramos mayorar esa diferencia por una función que depende de x y de y, y además le calculamos el límite a esa función y esa función nos da 0, entonces podemos asumir que el límite existe. Ya, entonces, ¿cuál era el límite que nosotros estábamos trabajando? El límite que nosotros estábamos trabajando es el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de x por y dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y por el momento, nosotros habíamos determinado hasta el momento que el límite debiese ser 0. Entonces, para demostrar esto, vamos a tener que, digamos, determinar todas esas condiciones que están ahí. Vamos a tomar la función, le vamos a restar el límite y vamos a buscar quién es esa función g. Entonces, tenemos x por y partido en, bueno, lo voy a escribir mejor así. Vamos a tomar la función y le vamos a restar el límite. Que eso es, ¿cuál es la función con la cual estamos trabajando? Esta que está aquí. Es x por y dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y a eso le vamos a restar el posible valor del límite. El posible valor del límite, en este caso, es el 0. Lo voy a escribir, no es necesario escribirlo, pero para que vamos de forma ordenada. Y a esa diferencia ahora, tenemos que mayorarla por alguna función. De modo que el límite de esa función sea 0. ¿Cómo se hace eso? Primero que nada, vamos a seguir trabajando ese valor absoluto. La teoría dice que si yo tengo el valor absoluto de un cociente, eso es equivalente al valor absoluto del numerador partido por el valor absoluto del denominador. Y entonces eso lo vamos a ocupar acá. Eso que está ahí se puede escribir como el valor absoluto del numerador dividido por el valor absoluto del denominador. Ya, y ahora, la teoría también dice que el valor absoluto de un producto, independiente de cuáles sean los valores de x y de y, se pueden separar en el valor absoluto de uno por el valor absoluto del otro factor. Y entonces eso lo vamos a ocupar ahí arriba. Entonces tenemos que el valor absoluto, ese último resultado es igual al valor absoluto de x por el valor absoluto de y dividido por el valor absoluto de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero esto que está acá dentro del valor absoluto es positivo. Y al ser positivo, lo podemos escribir sin el valor absoluto y el resultado sigue siendo equivalente. Y eso que tenemos ahí lo vamos a mayorar. Entonces, notar lo siguiente. Si yo tengo el valor absoluto de x, olvídense del ejercicio, miren abajo nomás. Si yo tengo el valor absoluto de x con respecto a la cantidad x cuadrado, ¿cómo son esas dos cantidades? Igual. Bueno, esas dos cantidades son iguales. La raíz de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Pero si yo al interior de la raíz agrego una cantidad positiva, claramente el término que está al lado derecho va a ser mayor o igual que el que está al lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá, nosotros podemos sustituir eso por algo mayor que él, que sería eso. Y al sustituir el numerador por algo mayor, claramente el numerador de la fracción aumenta. Y al aumentar el numerador, la fracción en sí aumenta. Por lo tanto, podemos decir que eso va a ser menor o igual que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por valor absoluto de y dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahí mayoramos. Mayoramos por una función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplificar. Simplificamos y nos quedó solamente el valor absoluto de y. Y eso que está ahí vendría siendo nuestra función g de x, y.
g de x, y es igual a valor absoluto de y. ¿Qué debemos hacer ahora con esa función? Mira, recopilemos la idea. Tomamos la función, le restamos el límite y encontramos una función mayor que la diferencia. ¿Qué debe pasar con esa función? Que el límite de esa función debe ser 0. Veamos. Vamos a calcular el límite cuando x, y tiende a ¿dónde? Al mismo valor que estaba tendiendo el límite original, al 0, 0. De la función g de x, y, que en este caso es el valor absoluto de y. Si nosotros evaluamos eso, ¿qué nos da por resultado? El x está tendiendo 0, nos está dando, perdón, el y está tendiendo 0. Y valor absoluto de y sería 0, entonces. 0. Se cumplieron todas estas condiciones. Tomamos la función, le restamos el límite, encontramos la función g, y la función g, el límite de ella es 0. Por lo tanto, podemos asumir que el límite existe y su valor es 0. Entonces lo vamos a escribir abajo. Por lo tanto, el límite existe y su valor es 0. Y esa sería una forma, digamos, de demostrar que el límite existe. Ahora, otra forma es por el siguiente teorema. Voy a cambiar de hoja. ¿Puedo cambiar de hoja primero que nada? ¿Están copiando? No hay nadie, parece. Ya, Felipe, parece que eres el único. El resto no los veo participar. Ya. Voy a cambiar la hoja entonces. Otra forma, digamos, de... ¿Qué? Otra forma de demostrar que el límite es 0 es usando lo siguiente. Si nosotros tenemos que calcular el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de f de x, y por g de x, y, se dice que este límite es 0 siempre y cuando f de x, y sea acotada y el límite de x, y tiende a 0, 0 de g de x, y sea 0. Esa es como la idea. Si yo tengo que calcular el límite de dos expresiones, digamos, que dependen de x y de y, espérame, aquí hay que cambiar algo. Aquí hay que cambiar algo. Aquí. Voy a cambiar esto de acá. A ver, esto es parte de la teoría, digamos. Dice que si yo quiero calcular un límite tendiendo a un punto arbitrario del producto de dos funciones que dependen de x y de y en este caso, me dice que ese límite es 0 siempre y cuando una de las funciones esté acotada y la otra, el límite de la otra función sea 0. Entonces, ¿cómo usamos esto? Tenemos que calcular nosotros el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x por y partido por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Queremos calcular ese límite. Bueno, entonces vamos a descomponer ese límite en dos expresiones. El límite cuando x, y tiende a 0, 0 de ¿qué? De x partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado por y. Y notar que esto que está acá es acotado. ¿Qué significa que sea acotado? Que es menor que un valor numérico. Y de hecho esto que está aquí es menor que 1 y lo vamos a demostrar. Lo voy a escribir acá, esto está acotado. Es acotado. Dado que
Nosotros sabemos que x con respecto a x cuadrado son iguales. Son iguales. Ahora, si nosotros le adicionamos algo positivo al interior de la raíz, claramente la raíz aumenta, por lo tanto, esa expresión, la raíz de x cuadrado más y al cuadrado es mayor que x. Ahora, nosotros podemos amplificar por 1 sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, a ambos lados de la desigualdad. Entonces nos queda x dividido por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Menor o igual, se mantiene el signo, dado que la cantidad por la cual estamos multiplicando la desigualdad es positiva, se mantiene el signo entonces, y nos queda menor que raíz de x cuadrado partido en raíz de x cuadrado, que eso es 1. Por lo tanto, podemos decir que esa expresión está acotada, es decir, que es menor que 1. Como esto es acotado, y si evaluamos esto en el 0,0, ¿qué nos da por resultado? Nos da por resultado 0. Por lo tanto, ahí termina esa demostración. Ahí. Entonces, siempre que nosotros logramos algo acotado por 0, da por resultado 0. Dice Edgar, dice, al ser menor que un valor numérico, ¿se reemplaza por ese valor o solo se elimina? No, tú haces referencia a que ha acotado nomás. Pues. Entonces, cualquier cosa finita o cualquier número finito por 0 es 0. ¿A qué se refiere esto? Que sea acotado. Tú sabes que cuando tenemos, digamos, cuando tenemos infinito, perdón, chuta, cuando tenemos infinito por 0, eso es, infinito por 0 es indeterminado. Pero cuando tú tienes un valor numérico por 0, todo número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, la idea es que esto sea acotado. La idea es decir que esto está representado por algún valor numérico. Y al estar representado por algún valor numérico y multiplicarlo por 0, el resultado es 0. Por lo tanto, no se puede, digamos, como pregunta ahí Edgar, ¿se puede reemplazar por el valor numérico? No, no se puede reemplazar. Solamente eh, hay que decir que está acotado. Y dice, si el i y si i tendiese a 1. ¿Puedes activar el audio, Edgar, para que nos entendamos mejor? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ya, supongamos que, porque ahí tiende esta, o sea, el i está tendiendo a cero, porque supongamos que está multiplicando por i y el i como va a ser cero, es igual a cero, ¿cierto? Sí. Pero en el caso de que i fuese 1 y sabíamos que es acotado No, y no el i dice nada. estuviese tendiendo a 1. No dice nada. No dice nada, porque acá tenemos un valor numérico, acá tendríamos un valor numérico que es desconocido por 1. Y como este valor numérico es desconocido, al multiplicarlo por 1 no nos está diciendo nada, no nos dice cuál es el valor del límite. Ah, ya, perfecto. Ahora, al ser 0, el i, este es un valor numérico, no sabemos cuál es desconocido, pero al multiplicarlo por 0, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0, y ahí sí podemos concluir. Ya, perfecto. Ya. Ya, no sé si hay más dudas o consultas. ¿Quieren ver algún ejercicio en particular de la guía? Mm, El M. ¿El M de cuál guía, Edgar? ¿De la guía del curso o la guía que subimos recién de los No, de la ejercicios? guía del curso. Ya, veamos. Veamos. Era uno con seno, que estaba complejo. M. El 8M. Ya, perfecto. Lo voy a copiar y lo vamos a resolver. El límite cuando x, y tiende al 0,0 de seno de x cuadrado más x por y partido por x más 3 igual a 3. Ya.
Entonces queremos calcular el 8M, era esto. Queremos calcular el límite cuando x, y tiende a 0, 0, de seno de x cuadrado más x por y, dividido por x más 3. Y lo que dice ese ejercicio es demostrar los siguientes límites. Entonces, aquí nos están dando el límite, y nos están diciendo que su valor es 3. Por lo tanto, aquí no hay que probar caminos, porque por más caminos que probemos, todos van a ir dando por resultado 3. Ahora, lo que hay que hacer acá es demostrarlo directamente. Y para demostrar este límite vamos a tener que usar el encajonamiento. ¿Qué es lo que dice el encajonamiento entonces? Tomemos la función, esta función, f de x, y restémosle el límite. Tomemos f de x, y y restemos el valor del límite. Esa diferencia nos va a dar por resultado ¿cuánto? Bueno, nos va a dar resultado seno de x cuadrado más x por y partido en x más 3, eso es la función, y le vamos a restar el valor del límite, que el valor del límite es 3. Bueno, claramente los 3 se pueden simplificar y nos queda por el momento el valor absoluto del seno de x cuadrado más x por y partido en x. Y esa diferencia vamos a tener que, ese término vamos a tener que mayorarlo. ¿Qué podemos hacer acá? Ya, primero que nada vamos a ocupar las propiedades del valor absoluto que mencioné anteriormente. Si yo tengo el valor absoluto de un cociente, lo puedo separar en el valor absoluto de lo de arriba partido en el valor absoluto de lo de abajo. Entonces, eso que está ahí va a ser equivalente o va a ser igual a valor absoluto de seno de x al cuadrado más x por y dividido por el valor absoluto de x. Ya, y ahora vamos a usar la siguiente desigualdad. Si no se las pasaron en clase, ustedes van a tener que, la vamos a anotar. Siempre que ustedes tengan el valor absoluto del seno de cualquier argumento, el seno de algo, en valor absoluto, eso siempre es menor o igual que el valor absoluto de su argumento. Entonces, esto que está acá, esta expresión que está aquí, la voy a copiar acá abajo primero que nada. El seno de x cuadrado más x por y, partido en valor absoluto de x, la voy a mayorar por la siguiente expresión. Notar que si yo el numerador de esta fracción lo reemplazo por algo mayor que él, la fracción que queda obviamente que es mayor que la anterior. Y usando la desigualdad que está abajo, el seno de algún argumento dice que es menor que su argumento. Por lo tanto, esto que está acá lo voy a cambiar por algo mayor y eso mayor va a ser el valor absoluto de x cuadrado más x por y, partido en x. ¿Se entiende la idea? Estoy cambiando esto por algo mayor, por lo tanto la fracción que queda es mayor que la anterior. A ver, hay un mensaje acá que dice. Ya, perfecto. ¿La fracción completa? La fracción completa, sí. Ya. Ya, ahora. Este término que encontramos acá lo vamos a tratar de trabajar un poco. Para ello, al interior del valor absoluto podemos factorizar por x. Entonces, ese último resultado que obtuvimos es igual a Bien, x factor de x más y. todavía. Partido en valor absoluto de x. No, estoy en clase.
Pero arriba, notar que tenemos el valor absoluto de un producto. Por lo Si tengo tanto, la puerta eso lo abierta. podemos separar en valor absoluto del primer factor por valor absoluto del segundo factor. Bueno, Entonces eso que está ahí, ya. es valor absoluto de x por valor absoluto de x más y que le duele partido la por guata el todavía. valor absoluto de x. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos simplificar los valores absolutos y aquí obtuvimos nuestra función g de x, y. ¿Qué Bueno, tenemos entonces? Tenemos que la función, que era seno de x cuadrado más x por y partido en x, más ya. 3, la función, Chao. menos el límite, Chao. la pudimos mayorar a través de toda esta cadena de hombre. igualdades y desigualdades, Ya, la pudimos mayorar por el valor absoluto de x más y. ¿Y Eso para es qué? Si menor o la igual más que el se fue hace valor poco. absoluto de x más y. Esa vendría siendo nuestra función g. Y es tal que al aplicarle el límite a esa función, el límite obviamente que Preocupado, ¿no? a donde está ¿Tiene tendiendo que el llevar? ¿O yo? límite original, al 0, 0, de esa función, si nosotros la evaluamos, es 0. Por lo tanto, cumplimos todas las condiciones del teorema. Por lo tanto, podemos decir que el límite existe. Por lo tanto, el límite existe. Y en este caso, su valor es, ¿cuánto es el valor de ese límite? Cero. El que está arriba. Sí. Su valor es 3. Su valor es 3. Y ahí hemos demostrado ese límite, digamos. Ahí hemos demostrado ese límite. Ya, no sé si hay dudas. Profe, Ahora, yo me perdí. ¿dónde se perdió? Ahí en el valor absoluto de x cuadrado más x y Ya. cómo llega abajo a x por x más y. Aquí, eso. Sí, Ya, lo que pasa es que en el numerador factorizamos por x acá y nos queda x factor d. Para que nos dé el x cuadrado tiene que haber un x. Y para que nos quede el x por y tiene que haber un y. ¿Está bien la factorización? ah, X, ya, sí, x. Ahí. sí, profe. Ahora, para poder evaluar el límite en el 0, 0, en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar los valores del denominador. Y para poderlo eliminar los valores del denominador, esta expresión hay que descomponerla. Nosotros sabemos que si tenemos el valor absoluto de un producto, eso se puede separar en el valor absoluto de un factor por el valor absoluto del otro factor. Entonces aquí claramente tenemos el valor absoluto de ese factor por el otro factor. ¿Y cómo lo separamos? En valor absoluto del primero por valor absoluto del segundo. Y ahí podemos eliminar el x que está abajo, que es justamente el que se está yendo a cero. No sé si se aclaró la duda. No sé qué me preguntó. No. Sí, profe, ahí quedé bien. Ya, Gracias. ya va bien. Ya. ¿Más dudas o consultas? Quedan 5 minutos. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí y vamos a así consultas puntuales al aire. Nada explicado en pizarra. Profe, ¿Sí? disculpe, sabe que estaba mirando el ejercicio anterior y hay una parte que no comprendo. No sé si puede volver para que se identifique más. ¿Está acá? Exactamente, la última parte. ¿Ya? Después cuando dice... Ah, la última línea en negro, cuando ¿Ya? lo dijo que directamente era 0. Esa parte me confundí. Desde ahí, sí, hacia abajo. ¿Qué? Ya, lo que pasa es que estamos usando lo que está acá arriba. Dice que si yo quiero calcular el límite de un producto de dos funciones, Porque no tenía que hacer. y si una de las funciones está acotada y el límite de la otra función da 0, entonces podemos concluir que el límite es 0. Déjate hacer ¿Qué es lo esa que hicimos weá. nosotros Ya. acá entonces? Descompusimos la función, la descompusimos en el producto de dos funciones. X partido de la raíz de x cuadrado más y cuadrado, Tu tablet. y la otra función es la función isola. Un rat. No la podía Entonces usar. dijimos que esta está acotada, al lado izquierdo. ¿Y por Claro. qué está acotada? ¿Por qué está acotada? Lo demostramos así.
partimos de algo cierto, sabemos que x va a ser menor o igual que la raíz de x cuadrado más algo positivo. Eso es cierto. Y descompusimos esto y nos quedó que x partido de la raíz de x cuadrado es menor o igual que 1. ¿Qué quiere decir? Que es acotado. ¿Qué significa que era acotado? Que para cualquier valor de x, para cualquier valor de y que nosotros reemplacemos ahí, eso siempre es menor o igual que 1. Entonces, como esto está acotado, Ya. y por otro lado, el i está tendiendo al 0, tenemos lo que estaba arriba. Acotado por 0 nos da por resultado 0. Esa es la idea. Ah, ya. Sí, ahora entendí. Ya, perfecto. Ya. Ya, quedamos hasta ahí entonces. Nos vemos. Gracias, profe. en la siguiente. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Pero es que eso de haber tenido otra enfermedad no es lo mismo. No te vamos a tener que tomar de nuevo porque estuviste abriendo la boca aún.